Muy buenas chicos, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo a una prueba de una moto. Sí, aunque muchos de vosotros me decís que esto es un electrodoméstico, esto es una moto y quizás el futuro de la moto que a todos nosotros nos espera. Hoy estamos probando la Zero DSR-X, cedida durante esta semanita prácticamente entera por Fecos Auto, ubicado en Mollet, que tiene concesionario oficial de SEAT y concesionario oficial de Zero. Hoy toca pasarse a lo eléctrico, hoy toca hablar de esta moto 100% eléctrica que tiene sus cosas positivas y tiene sus cosas negativas. Así que si queréis saber cuáles son esos aspectos que para mí molan y cuáles son esos aspectos que para mí necesitan mejorar, después de la intro, comenzamos. Bueno, lo primero que estaréis notando es el poco ruido o el cero ruido. Solo escucharéis el sonido de una sintonía pequeñita del motor eléctrico y el aire propiamente que tenemos en la zona. Hoy hace bastante aire, pero debe ser prácticamente nulo lo que estéis sintiendo. Y eso en este tipo de paisajes, pues quizás cuando estás en puertos de montaña puede llegarte a molar. También mola tener un tubarro y exprimir al corte y escuchar los petardeos. Es otro tipo de filosofía y de sensaciones que te transmite este tipo de motos. Hay que cambiar el chip. El chip es totalmente diferente, es una evolución, no sé si para mejor o para peor, pero es una evolución que creo que en Europa estamos destinados a que sea así. De todas formas, quiero pediros perdón porque voy sin guantes. He ido a la gasolinera a comprarme un Red Bull, he dejado el casco puesto ahí y los guantes encima de la moto, y cuando he salido, que había un poquito de cola, los guantes habían desaparecido, así que me toca hacer esta review sin guantes. Esta es una moto que Zero le ha metido ganas a la hora de hacerla con aspecto visual trail. Un aspecto visual trail bastante futurista, sobre todo por la parte delantera, que tiene unos ángulos, un aspecto bastante agresivo y bastante futurista. No es fea, porque los faros delanteros me molan, pero no es 100% de mi agrado. Y aparte la venden solamente en dos colores, en este color verde clarito y en un color blanco. Yo tiraría más por el color blanco. El blanco nunca falla, ¿no? Se puede decir, pero este color verde es bastante llamativa. Eso sí que tengo que reconocer que esta moto ha llamado mucho la atención, sobre todo estando en Barcelona, sobre todo ayer que salí un poquito de ruta y como estuve yendo por carreteras nacionales me encontré con bastantes ciclistas y al pararme en los semáforos se quedaban bastante sorprendidos y me preguntaron que qué tal iba y tal. Así que es una moto que llama bastante la atención. Acabo de cogerla con el 110% de carga, porque esta moto tiene la posibilidad de cargarla al 110%, y me he venido aquí donde siempre vengo, que yo vivo en Hospitalet, y voy con un 93% de batería. Así que llevo gastado un 17% de batería para venir hasta Castelldefels y subir aquí al Parc Natural del Garraf. La experiencia de conducción es totalmente diferente a lo que uno está acostumbrado, más que nada por, como os comentaba, el silencio. El run run, no está el run run, no está el run run del motor, y te abres el casco y porque ya os digo que hoy hace bastante viento y escucharéis viento, pero otros días que he tenido que el viento era nulo, el chip te cambia, ¿no? La agresividad te baja, la forma de conducir tuya disminuye en agresividad. Es todo una sintonía, un mix que te hace conducir de manera diferente para que la eficiencia de la moto sea lo más alta posible. Un motor bastante sorprendente, es un motor eléctrico, 100% eléctrico, que nos ofrece 100 caballos y, chavales, agarraos los machos,
nada más y nada menos que 225 Nm de par. No he cogido una moto que ofrezca tanto par en toda la historia del canal y en toda la historia mía como motero. Y tener un par que es prácticamente, bueno, es inmediato en la aceleración, es totalmente acojonante. Ahora me voy a parar aquí y os voy a demostrar cómo es una aceleración de 0 a 100. A ver si soy capaz de poner esto en un cronómetro y lo podéis ver. Estamos a 0, ¿vale? Y voy a arrancar al máximo. Voy en modo a tope, el máximo como el modo Sport y os lo juro que es una sensación, encima de eso hacía cuesta abajo. Es increíble, no sé lo que habrá tardado, pero es una sensación de aceleración brutal y es adictivo. Se me ha intentado levantar, tiene anti-wheelie, pero es realmente espectacular. Tienes que probarlo. Es lo más positivo que tiene la moto, esa sensación de conducción en aceleraciones, en recuperaciones, en acelerar de un coche a otro, de ir 80 y ponerte a 150 en un momento. En todo rango de velocidades, la entrega de potencia y de par es instantánea. Entonces eso es agradable porque nunca se ha vivido esa experiencia de conducción. Entonces, hablando del motor, tenemos diferentes modos de conducción. Y con esos diferentes modos de conducción podemos asociar el ABS y el control de tracción. Ahora mismo voy conduciendo con un modo de conducción personalizado. El concesionario lo tenía como modo full, en el cual me entrega la potencia al máximo, tengo el freno motor al máximo y la regeneración al máxima. ABS está en modo road y el control de tracción en modo sport. Tenemos el modo rain, que lógicamente la entrega de potencia es mucho más suave, el control de tracción está en rain. Luego tenemos el modo eco, para una conducción más suave, más calmada, el control de tracción se pone en street. Luego el modo de conducción estándar y el sport. Y como os he dicho, puedes configurarte tu modo de conducción mediante la aplicación para que tú te lo configures como a ti te dé la gana. En el modo full, como lo lleva ahora, es una experiencia de conducción bestial. Lógicamente, esta moto no tiene cambio de marchas, la mano izquierda está totalmente descansada y tu pie izquierdo igual. Mantenemos la posición del freno delantero en la mano derecha y el freno trasero en el pie derecho. Y luego con la retención del motor, prácticamente si yo quisiera en modo ciudad no tendría que usar el freno, porque el freno motor es acojonantemente fuerte. Esto lo puedes regular tú como te guste, pero ese freno motor tan salvaje te permite hacer curvitas que da gusto, una sensación de conducción perfecto, como si estuvieras bajando marchas, ¿sabes? A la hora de entrar a una curva dejas de acelerar y te retiene como para hacer los deberes antes de entrar en curva. La batería es una batería de 17,3 kilovatios hora. Eso nos está dando una autonomía en ciudad de unos 290 kilómetros y en un uso mixto, ciudad y carretera y autovía, estamos hablando de 170, 180 kilómetros de autonomía, que es lo que me ha dado a mí en una ruta. Puedes hacer como mucho 180 kilómetros. Y aquí es cuando viene el gran problema, al menos en esta moto, es la velocidad de carga. Bueno, chavales, mañana salgo de ruta. ¿Y qué toca? Cargar. Estamos usando el cargador tipo 2, ¿vale? Que teóricamente da una potencia máxima de 7,3 kilovatios, pero por lo que sea me está cargando a 3,3, así que me queda 1 hora y 52 minutos para que se cargue al 100%, pero tengo que hacerle una cosa. Tengo que venir aquí, darle al menú, rango de carga parcial y ahí está. Ponerlo hasta el 10%, hasta el 110%. Entonces esto lo apago y ahora me volverá a calcular. 3,3 kilovatios hora me va a recargar.
así que me quedan 2,18 horas. Estamos hablando que como mucho esta moto tiene una velocidad de carga máxima de velocidad de 6,6 kilovatios hora. Eso quiere decir que en 3 horas, 6 por 3, 18 más o menos, o 2 horas y media, podrías tener al máximo la carga de la moto. Pero tenéis que tener en cuenta que cuando llega más o menos a un 80% de la batería cargada, la velocidad de carga baja. El problema es que yo en las cargas gratuitas que he usado, sobre todo la que está al lado de mi casa y la que he podido usar en Gran Vía, y la velocidad de carga como máximo me ha dado 3,3 kilovatios hora. El problema de todo esto, y es lo que más me jode, es que no siempre están disponibles los sistemas de carga. Yo fui a Malgrat porque quería enseñarle la moto a mis padres para que la vieran y bueno, porque me hacía ilusión. Y cuando llegué allí había 2 tipos que llevaban pues más de 2 horas cargando su coche y no pude cargarlo. Estuve allí desayunando con mis padres y tal y no pude cargar la moto en Malgrat. Intenté cargarla tirando un cable desde el piso de mis padres, pero tampoco podían. Al final, como está ocupado el tema de los cargadores donde tenía intención de cargar, vamos a tirar un cable desde la habitación de mi hermano y lo vamos a enchufar, aunque sea un ratillo, y lo que cargue, cargue y ya está. Tendría, pero no carga. Ese para mí es el gran problema, de que como mínimo imagínate que haces de cero, del 100% de batería al 5% de batería para que te dé tiempo de llegar a un cargador. Necesitas 3 horas estar parado para poder continuar la ruta, y eso es mucho tiempo. Si fuera como supercargadores como Tesla, que en media hora te has cargado un 80% de batería, pues no hay problema. Pero para salir de ruta y hacerte una ruta de 500 kilómetros o 600 kilómetros en un día o 1000 kilómetros en un día, esta moto lamentablemente no sirve. Es el gran hándicap que tiene esta moto. Para uso urbano, incluso para ir a trabajar a 50-60 kilómetros y luego tengas o un enchufe en el curro o un enchufe en tu casa, porque tienes una casa o un parking con enchufe propio, pues sí, es una moto que lo veo porque te vas a ahorrar mucho dinero. O si tienes un poquito más de paciencia, puedes usar cargadores públicos y vas a hacer autonomías y trayectos totalmente gratis. Tenemos unas buenas suspensiones. Tenemos en la parte delantera una horquilla invertida de la marca Showa con 190 milímetros de recorrido y es 100% regulable. Precarga, extensión y compresión, 100% regulable. Y en la parte trasera tenemos un doble brazo de aluminio para rebajar peso, también con un amortiguador central de la marca Showa con 190 milímetros de recorrido e igual que el delantero 100% regulable. Las suspensiones a mí me han gustado mucho. Son unas suspensiones con un tarado blandito porque te permite hacer un poquito de off. No es una moto pensado para esto, pero es una moto pensado para hacer pistas sencillotas, que hay que tener bastante cuidado porque la entrega de potencia de este tipo de motos eléctricas es inmediata y según tu experiencia lo puedes pasar un poquito mal. Aparte, tiene llantas de aluminio y en este caso lleva las Pirelli Scorpion Trail 2. No son unos neumáticos que digamos off-road, ¿vale? Puedes hacer alguna pista sencilla, pero no es un neumático para meterse ahí en fregados. Es muy positiva. Tenemos en la parte delantera 2 discos de 320 milímetros de diámetro con pinzas radiales de la marca J. Juan, la marca española que puede usar KTM, que lleva usando o ha usado durante mucho tiempo, o que suministra a diferentes marcas. Así que las pinzas o la frenada en la parte delantera es muy buena. Una frenada muy buena, manetas de frenos regulables y en la parte trasera tenemos una pinza flotante con un disco de 265 milímetros y pinza flotante de 2 pistones. Una frenada más que correcta con un ABS en curva
con un control de tracción en curva, con una IMU que la ha desarrollado Bosch. Así que a nivel tecnológico, en la parte dinámica de la moto, es muy bueno y muy completo. En eso no hay ningún tipo de queja y es una moto muy divertida. En este tipo de carreteras reviradas te lo puedes pasar muy bien, muy bien, muy bien. Ahora vamos a hablar del tema ergonomía, porque hay una cosa que a mí me ha pasado con esta moto. No sé si es que tengo algún problema, pero es con la única moto que me ha pasado. Primero de todo, nos subimos y altura libre al suelo, 828 milímetros del asiento al suelo. Una altura perfecta para la gente que mide como yo, 1,70, y aún más perfecta para la gente que sea más alta que yo. Hay una cosa que es en posición de conducción, encuentro que el sillín no me deja tirar hacia adelante en exceso, entonces la distancia del manillar aquí es muy larga, hay mucha distancia, entonces o te tiras un poquito hacia adelante, ¿vale? En esta posición, o si quieres ir posición trail un poquito más relajado. A mí se me ha dormido o se me dormía la mano derecha, no sé si es que tengo la mano muy cansada, este último mes de junio ha sido mucha moto, pero me parece raro porque nunca me había pasado de que se me quedara dormida la mano. Entonces yo creo que tengo demasiado, ¿ves? En posición normal estiro 100% los brazos. Debería estar un poquito más hacia adelante o me obligo a tirar un poquito más adelante y me trabaja mal la muñeca. La pata de cabra actúa bastante bien, es muy fácil, tiene la parte inferior es ancha, es decir, no tendríamos que ponerle un suplemento para que no se hunda en la arena. El manillar es gordo en la parte central y estrecho en las puntas. No tenemos una barra lateral aquí enfrente para poder colocar algún tipo de sistema de navegación. La cúpula es regulable en altura, ¿vale? Es un poco con un tope que es un tornillo, pero de todas formas la cúpula en posición alta es un poquito estrecha. Y otra cosa que me ha pasado, y es otra de las cosas negativas, es que en orden de marcha en autovía o autopista, con un poquito de aire, notaba que la rueda delantera me flaneaba, había bastante inestabilidad en la rueda delantera. Era una sensación rara que no me ha gustado nada. No sé si es que se han olvidado o si es un problema de esta moto, que está la llanta, yo qué sé, picada, yo qué sé. Pero hay algo ahí de que, ¿sabes cuando notas que esto hace así? No es muy exagerado, pero el sentimiento lo tenía ahí. Entonces, eso o se les ha olvidado a los de cero hacer un elementos finitos con el aire para ver cómo actúa. O es la cúpula en posición alta, no lo sé, no me acaba de convencer. Esta parte de aquí es bastante protuberante porque puede alojar una batería adicional o si no los dos cables de carga. Y el centro de gravedad, sí que es verdad que esta moto es muy bajito porque pesa 247 kilos. Esto de aquí es la batería, esto de aquí es el motor eléctrico, que es una transmisión por correa, y entonces el centro de gravedad está muy bajito. Entonces a la hora de curvear es muy agradecida porque se pega mucho al suelo. El asiento es muy blandito, es bastante cómodo para el pasajero, está bastante bien, tiene agarraderas de serie para cogerse. Y tendríamos que colocarle las maletas y el top case si quisiéramos, que es un extra adicional. Por lo demás, en posición off-road tiene estriberas más o menos anchas, por lo tanto la posición es muy buena, que ya hablaremos ahora de cómo se siente esta moto en off-road. Para ello vamos a cambiar el modo de funcionamiento, lo vamos a poner en modo estándar, ¿vale? Para que entregue la potencia un poquito más tranquila. Y vamos a poner el control de tracción en off-road y el ABS en off-road. ¿Eso qué hace? Que nos desactiva el ABS en la rueda trasera. Y la entrega de potencia será un poquito más suave y el control de tracción pues será menos intrusivo porque está en off-road. Hemos empezado con un 85% de batería, 200 kilómetros de autonomía. Vamos a ver cómo terminamos esta pista, que son unos 10 kilómetros, que nos va a llegar hasta Vegas, a ver cómo terminamos en batería y sobre todo cómo son estas sensaciones de esta moto en off-road. Como os he dicho, las suspensiones
Me gusta cómo trabajan, tienen un tarado bastante blandito y es toda una experiencia de conducción el tener que conducir con una moto eléctrica, ¿no? Porque estoy acostumbrado a pasar por este paisaje natural haciendo ruido y esta experiencia pues es algo diferente, ¿no? Hay que tener mucho cuidado a la hora de dar gas con una moto eléctrica porque nos podemos embalar, ¿vale? Y no quiero que empezar a hacer aquí cosas que no sé hacer, así que con mucho cuidado. La posición de conducción, el manillar lo encuentro que está bien, no necesitaría mucha alza. Y lo que sí que me gustan son las estriberas, las considero que son bastante anchas, por lo tanto los pies van a estar bastante cómodos, el acceso al freno trasero es más que decente y aparte tenemos aquí donde meter las rodillas. Lo que sí que noto es que al meter las rodillas, ahora porque voy con pantalón tejano, pero quizás se resbala un poquito, no puedo apoyar en exceso el peso en esa parte. Sí que hay que tener cuidado porque al ser una moto tan silenciosa, mira el conejo, no se asustan los conejos y nos podemos encontrar animalitos por aquí de repente. Puede ser un conejo o puede ser otro tipo de animal, no sé si habrá aquí jabalíes, al ser esto tan grande pues no lo sé. En cuanto a tecnología tenemos esta pantalla de TFT que es realmente gigante. No tiene modo noche y modo oscuro, tiene el modo oscuro que es siempre en color negro, en el cual tenemos bastante información que podemos definir nosotros qué es lo que queremos que se nos vea. Tenemos la temperatura ambiente y la hora, cómo está el control de tracción y el ABS, tenemos la velocidad en kilómetros por hora, y el modo de conducción. Tenemos la autonomía y el tanto por ciento de batería, el odómetro y el parcial de kilómetros que llevamos y cuál es el consumo instantáneo. El consumo instantáneo te lo calcula por vatios kilómetro, es decir, cuántos vatios te cuesta hacer un kilómetro. Donde más me penaliza esta moto es en autovía. En autovía la batería se la funde que da gusto. No es una moto para mantener velocidades de crucero de más de 100 km por hora. Si la pones a velocidades de 120 km por hora, que es como yo he conducido esta moto, se te ventila la batería que da gusto. Y es una lástima. Ahí es otro de los grandes handicaps de esta moto, que se ventila la batería en autovía o autopista que da gusto. Tenemos una toma de corriente de 12 voltios. Me hubiera gustado más que hubiera sido una toma USB, ¿vale? Creo que ya estamos en época de que ya no haya tomas de corriente, sino tomas USB. Si es posible, con 2 tomas USB, mucho mejor que con una. No tiene puños calefactables, tiene la preinstalación, pero no tiene los puños calefactables instalados. Me parece mal por ser una moto con el precio que tiene, que no tenga los puños calefactables de serie. Me parece terrible, un fallo muy grande, ¿vale? No se puede perdonar eso, con el precio que tiene la moto. No te puedes decir que por 200 euros no me lo puedes meter en el precio, o cóbrame esos 200 euros disimulados en el precio final, pero no me puedes tener la preinstalación y no ponerme los puños calefactables. Como os he dicho, tiene una IMU de Bosch con control de tracción en curva, ABS en curva, los modos de conducción, tiene conectividad Bluetooth, asistente de arrancada en pendiente y luego tiene un sistema de parking para cuando dejas la moto aparcada y si quieres mover la moto marcha atrás y marcha adelante a una velocidad reducida, pues eso lo tiene. Y luego tiene pues la posibilidad de cargar la batería a ese 110%, ¿vale? Que eso es un extra que se tiene que pagar, aparte de un extra que tienes la posibilidad de colocarle una batería adicional en el hueco donde estoy llevando los cables, que por cierto te vienen 2 cables, uno para carga rápida y el otro que es el tipo 2 y otro que es el Shuko, que es el normal, para si lo tienes que cargar en una toma de corriente normal, que como máximo te va a dar pues 2 kilovatios hora, ¿no?, de carga. Hay una cosa que me parece muy fea, es los intermitentes estos. Estos intermitentes, aunque sean LED, se parecen en forma, en diseño se puede decir, a los intermitentes que tiene la moto de mi padre de hace 18 años. Esta moto le falla
esa, a nivel estético le falla eso. Aparte se mueve mucho y vibran mucho. No están acorde con el precio y el diseño de la moto. Ahí se han querido ahorrar X dinero y han fallado. Tiene control de velocidad que no me gusta. El control de velocidad tienes que, primero de todo, está en la piña derecha, por lo tanto, al ser una moto eléctrica y en este modo de retención tan grande, en cuanto sueltas el gas para intentar buscar el control de tracción, te frena la moto y es difícil poner el control de velocidad donde tú quieres. Voy a moverme porque hace mucha calor. Aparte, tienes que dejar el botón apretado y luego darle otra vez. Y a partir de ahí se mantiene el control de velocidad. Pero no está la posibilidad de subirle la velocidad. Es decir, tendría que frenar, buscar la velocidad que yo quiero otra vez y darle otra vez. No, eso está mal. Eso está mal. Primero de todo, ponerlo la piña aquí, en la parte izquierda. Ponerlo aquí arriba, que tenéis espacio. No tenéis problema en eso, en ponerlo ahí arriba. Y luego, hostia, tener la posibilidad de subir y bajar, aunque sea de 3 en 3 o en 5 en 5 en la velocidad de crucero. Bueno, os voy a mostrar un poquito cómo se ven las luces en parado, porque no me da tiempo a probarlo en movimiento. Vamos a encender la moto. Estas serían las luces LED de la moto. Como veis, tiene buena haz. Es bastante grande lo que es el foco con el espejo. Y luego tiene aquí en el lateral unas lucecitas como de luz de día, que están bastante bien. Así sería es como se ve en posición normal, y las largas aquí. Hay algo de diferencia entre las luces largas y las cortas, es más potente las luces largas, lógicamente, pero me esperaba más diferencia entre una y otra. Y las largas solo están en el faro izquierdo, como veis. Es en la parte izquierda la que se ilumina. Y luego pues no tenemos luces cuneteras. Se inclina la moto y no tiene nada. Así se ve las luces largas. Estamos hablando de una moto de 27.000 euros, tal como está. 27.000 euros me parece un precio muy alto, porque hay detallitos que no tiene y que debería mejorar. No tiene radar, no tiene arranque sin llave, las piñas no son del todo buenas, no desprenden, son buenas, pero no desprenden de esa calidad premium que se puede pretender para una moto de 27.000 euros, ¿sabes? La pantalla sí que me gusta y se ve muy bien. La pantalla, la protección no es buena, tendrías que poner una más grande. Los intermitentes, quizás el precio de todo esto está en el tema de las baterías, que es lo que más caro está, pero joder, me parece muy cara, muy cara. Que sí, que al cabo del tiempo te ahorras dinero, que no consumes gasolina, no pagas mantenimiento. Pues sí, quizás ahí está el ahorro, pero es un desembolso inicial muy alto y que no todo el mundo lo puede tener. No todo el mundo tiene la posibilidad de conectarse a un punto de carga todos los días, o tener que ir a un punto de carga que esté a X distancia de su casa, estar vigilando cómo de ocupado está ese punto de carga, que en cuanto esté cargada al 100% sacar la moto. No siempre puedes estar hasta cargarla al 100%. Es un poco lío, la red de cargas aún no está preparada para que haya 100% vehículos eléctricos. Si ya con los pocos que hay colapso, unos puntos de carga no funcionan o no funciona la aplicación, o como me pasó en Ikea, tardan el siglo en enviarte un correo de activación de cuenta, etcétera, etcétera, etcétera. Pues ahí está el gran problema del vehículo eléctrico, y que luego, si tenemos que cargar todos los vehículos a la vez, las conexiones deben de ser el tubo gordo, ¿sabes? Es decir, los cables deben ser gordos para que podamos cargar todos a la vez, o las velocidades de carga serán ridículas y muy lentas. Entonces, en general, es una moto que tiene una experiencia de conducción bastante novedosa, bastante diferente a lo que uno está acostumbrado. Es adictivo al principio, pero cuando te encuentras con la sorpresa de la carga, es cuando se te quita un poco esa ilusión de la novedad, ¿no? Y ya te das cuenta de la realidad que nos va a tocar vivir y que vamos a sufrir, que a lo mejor luego a futuro está todo preparado y no hay problemas. Pero hoy en día no estamos, al menos en España, preparados para viajar en moto eléctrica. Sé que, por ejemplo, el Mac Travels viaja con moto eléctrica, pero está en Europa, y Europa
está más avanzado que nosotros España, que somos el África del Norte. Así que, lo dicho chicos, espero que os haya gustado este vídeo, os he dado mi valoración personal. De todas formas tenéis que probar el conducir una moto eléctrica. Ya sé que se pierde la magia de ser motero. Yo pienso que aún pues tenemos que aprovechar las motos de combustión lo máximo posible hasta que nos dejen. Lo dicho, agradecer a Fecos Auto que me haya dado la oportunidad de probar durante una semana una moto eléctrica, que me haya podido enseñar cómo es estar con motos eléctricas, cómo sería mi día a día con una moto eléctrica. Y nada, si tenéis algún tipo de duda o de pregunta, por favor hacérmelo saber, que os intentaré ayudar dentro de mis posibilidades y de mi experiencia, que puede ser escasa en estas más de 400 kilómetros que llevo con esta DSR-X de la marca americana Zero. Así que, como siempre os digo, si os ha gustado, darle al me gusta. Si no estáis suscritos, suscribiros. Y nos vemos la semana que viene, chicos. Hasta luego.